Buenas tardes, mis hermanos. Estamos nuevamente aquí en la Escuelita Bíblica de Vacaciones 2020 de nuestra primera iglesia bautista. El tema de ahora, que vamos a continuar con los temas de Jesús, a Jesús Salvador de almas, amistad que influye. Vamos a ver el tema acerca de una amistad que influye en cuestión de los amigos de Jesús. Entonces de eso se va a tratar la lección de ahora, y el personaje que vamos a ver va a ser el personaje de Juan el apóstol. Vamos a iniciar primero, antes que nada, con una oración para que el Señor nos hable y nos bendiga en esta tarde. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, te damos porque eres bueno y misericordioso para con nosotros, Señor. Señor, en esta ocasión estamos ante ti, poniéndonos en tus manos para que tú nos enseñes, nos hables a nuestro corazón, Señor, y nos veas la necesidad de ser tu amigo, de buscarte tu rostro, Señor, cada día más. Prepara pues nuestra mente y nuestro corazón para que esté presto para escuchar tu palabra en esta tarde. Esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a ver el tema Jesús Salvador de almas, amistad que nos influye. Y vamos a ver un personaje que se encuentra en Lucas 9. Entonces tengan su Biblia ahí preparada. Vamos a ver tres partes de este personaje de Juan, el apóstol del Juan, que por lo regular nunca las vemos del modo en que vamos a verlas ahora, ¿sí? Hemos visto otros personajes, por ejemplo, a Pedro cuando niega a Jesús, ¿sí? Hemos visto personajes como a David cuando adultera y mata al esposo de esta mujer con la que él se metió. Y hemos visto así algunos personajes cuando ellos hicieron ciertos pecados, ciertas cosas que no agradaban a Dios. Y ahora vamos a ver a Juan, ¿sí? Juan, ¿cómo era antes? Cuando él, antes de que el Señor fuera arrebatado y de que ellos empezaran a trabajar en el ministerio ya de lleno para el Señor. En Juan, en la Biblia, en los evangelios vamos a encontrar algunas partes donde vemos a Juan. Las características de Juan, esas son unas poquitas, no son muchas, pero son unas pocas de las características de Juan. Juan era pescador de profesión, ¿sí? Él y su familia se dedicaban a la pesca, y Jacobo y Juan, ¿sí? Juan es el hermano menor de Jacobo, y se les apodaba a ellos los hijos del trueno. ¿Por qué será? Por algo, ¿verdad? Entonces, Jacobo y Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo y Salomé, eso lo vemos en Mateo 27, ¿sí? También Juan era el más joven de los apóstoles. Jacobo y Juan eran hermanos, Jacobo era el mayor y Juan era el menor, ¿sí? Y aquí, entre todos los apóstoles, entre los 12 apóstoles, Juan era el más joven de todos ellos, ¿sí? Y también se le conoce como Juan el discípulo amado, ¿sí? En sus epístolas, en lo que él escribió en la Biblia, vemos siempre a un Juan amoroso, a un Juan lleno de ternura, dispuesto a amar al prójimo. Juan pertenecía al grupo más íntimo de Jesús. Siempre, a veces se apartaba Jesús a algún lado y se iba Pedro, Juan y Jacobo. Se iban los cuatro, se los llevaba a Jesús. Acuérdense en el tiempo de la transfiguración, cuando fue el periodo de la transfiguración, cuando el Señor Jesús va y se encuentra con Elías y con Moisés. Ahí van Pedro, Juan y Jacobo, ¿sí? Entonces era un grupito, esos tres eran muy íntimos, muy allegados a Jesús, ¿sí? Y lo vamos a ver en varias partes de la Biblia. Estas son algunas características de Juan. Hoy veremos cómo era Juan
en estas 3 citas bíblicas que vamos a ver, ¿sí? Veremos de dónde venía, cómo al final de este periodo, cuando estuvo con Jesús, al final de ahí algo pasó, ¿sí? Entonces vamos a empezar con Lucas 9 y vamos a leer los versículos del 46 al 48. Lucas 9, 46 al 48. Dice: ¿quién es el mayor? Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús percibió los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque él es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Esto nos dice Lucas 9, del 46 al 48. Algo que me llamó la atención aquí, como les digo, esta parte casi no la vemos de Juan. Juan y Jacobo querían que Jesús les diera un lugar de honor al lado en su trono. Sí. Vemos aquí una característica de Juan, que no checa mucho en las características después de Juan. Algo que vemos aquí es que la mayor parte del tiempo se hablaba de Pedro y Juan, Jacobo y Juan, y así algo que también vemos en la Biblia, en los relatos. Por ejemplo, cuando sanan a un paralítico ahí enfrente del templo, a uno que estaba malo de las piernas, el relato dice Pedro y Juan. Entrando Pedro y Juan al templo, iban rumbo al templo, iban entrando y ahí encontraron a alguien y los sanaron, ¿verdad? Pero dice Pedro y Juan. Casi nunca vamos a ver Juan y Pedro o Juan y Jacobo. La mayor parte del tiempo es Pedro y Juan, Jacobo y Juan, y así, ¿sí? No sé si esto en su interior o en su forma de verse sentía a lo mejor Juan un poco, pues como que lo van a dejar a mero al último, ¿verdad? Y por eso se le vino a la mente eso. Juan es el segundo de quien se nombra en Hechos 3:1. Pedro y Juan subían al templo, lo que les comentaba. Pedro y Juan ante el concilio, Hechos 4, y así vemos varios lugares donde se encuentra eso. Juan para ese tiempo ya había conocido a Jesús haciendo milagros, ya sabía quién era, aún así su cambio no se realizaba aún. Juan, Pedro y los que lo seguían empezaron a ver muchas cosas, muchos milagros de Jesús. Fueron milagros donde ellos estuvieron presentes. Inclusive Juan era seguidor de Juan el Bautista. Pero cuando Juan el Bautista dice ese es el Mesías, Juan, el apóstol, deja de seguir a Juan el Bautista y se va con Jesús. Y empiezan a ver más milagros, empiezan a ver más cosas, empiezan a conocer más de cerca el poder de Dios, más de cerca a Jesús como Hijo de Dios. Sí. Entonces Juan empezaba a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías prometido. ¿Sí? Aquí no sé si a él, conforme va pasando el tiempo, llega el momento en que le cae el 20. Híjole, pues yo quiero estar al lado de él, ¿verdad? Yo quiero estar al lado de Jesús cuando estemos en su trono. Y eso es lo que la pregunta que hacen Juan y Jacobo, ¿sí? Que si podían estar al lado de Jesús cuando estuvieran en su reino. Y Jesús les contesta de otra forma. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Sí. Y no pequeño en edad,
sino pequeño en humildad. Donde la humildad de esa persona está en todo su apogeo, como pudiéramos decir, ¿verdad? Otra parte, en los siguientes versículos, Juan y su egoísmo. Otra característica de Juan. Entonces ya vimos a Juan, uno que quería estar a mero arriba, ¿verdad? A un lado del Señor Jesús. Sabía que no iba a poder estar como Jesús, porque Jesús era el Hijo de Dios, pero quería estar abajito, luego, si lo viéramos en nuestro lenguaje, nuestra forma de pensar humana, en lo más alto, ¿verdad? Ahora aquí vemos a Juan de otro modo. Dice los versículos Lucas 9, 49 y 50, dice: el que no es contra nosotros, por nosotros. Ese es el subtítulo, pero dice de esta forma: entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Si lo vemos en nuestro México, en nuestro ambiente, a veces nomás queremos nosotros ser los únicos, ¿verdad? Ahorita estamos en una pandemia donde todo el mundo quiere, todas las naciones quieren sacar el cura de la pandemia, ¿sí? Y nomás ellos quieren ser los únicos. Están esperando que digan: yo, Francia, tengo la vacuna del coronavirus y va a curar a todo el mundo. Y nomás ellos quieren ser los primeros. Juan se encontraba en ese momento de esa misma forma. Nomás nosotros, porque nosotros andamos con Jesús. ¿Sí? Vemos aquí a Juan queriendo que Jesús reprenda a otros que echaban fuera demonios en nombre de Jesús, pero Jesús le dijo que no. Juan queriendo decir: no solo nosotros somos los buenos, nosotros somos los meros, solo los que andamos con Jesús somos los que valemos, los demás no. Si vemos en los relatos bíblicos, vemos que Dios sanó a varias personas. Dios liberó a varias personas de demonios. Y a varios de ellos les dijo: ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Pues ellos de seguro fueron a contar y fueron a hablar de Jesús. Fueron a hablar lo grandioso, lo misericordioso que Dios había sido en sus vidas. Y no andaban con Jesús, porque inclusive Jesús a algunos de ellos no dejó que lo siguieran. Vete a tu casa. ¿Sí? A veces pensamos que nadie más puede estar en el grupo porque solo nosotros lo hacemos bien. ¿Sí? En este asunto muchos de nosotros estaremos ahí. Es que solo mi iglesia es la mera. Solo la primera de Juárez es la que se va a salvar. Todas las demás no. Ni la segunda, ni la tercera, ni una otra, ¿verdad? Y a veces tenemos esa mentalidad. Y es lo que Juan está haciendo en este momento. ¿Sí? Con esa mentalidad pecaminosa. Si no hacen lo que yo hago y cómo lo hago, entonces no pueden ser tus testigos, Jesús. No pueden ser tus seguidores. A veces pensamos así. Y vemos aquí cómo es que Jesús le llama la atención a Juan. No se lo impidáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Sí? Entonces aquí vemos algo que tuvo que cambiar Juan en su vida y que Jesús le tuvo que ayudar a reconocer esa parte de su vida también. Juan y su deseo de desquitarse. Dice en los versículos 51 al 56, Jesús reprende a Jacobo y a Juan.
Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, lo reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sí? Vemos algo aquí, otra característica más de Juan, ¿sí? Jesús trata de desquitarse, de vengarse, ¿sí?, de aquellos que le estaban haciendo algo mal a Jesús, porque no lo querían, no quisieron ver nada con él. Vamos a tocar con este pueblo, vamos a acabar con este pueblo, vamos a pedir que caiga fuego del cielo y los consuma, así como hizo a Elías, eso decía Juan. ¿Sí? Todo este tiempo que estuvo Jesús con ellos, Jesús tuvo que enseñarles cómo era la vida cristiana, cómo era el seguir a Cristo. No nomás era de que anduviera con Él, sino tuvo que haber un cambio en su vida. En la primera parte vemos que debemos ser humildes como un niño. Esto lo tuvo que aprender Juan. Debemos de ser compartidos con el Evangelio. No somos los únicos que tenemos la palabra de Dios. Hay otros hermanos en otras iglesias cristianas que también se basan en la Biblia. Hay otros lugares en el mundo que también son cristianos. Entonces no somos los únicos, ¿verdad? Y eso lo tuvo que aprender Juan. Jesús vino a salvar las almas, vemos en el versículo 56. Y aquí es donde vemos que Juan tuvo que cambiar, tuvo que modificar su forma de vida, ¿sí? Y eso pasa cuando alguien nos influye. Dice un refrán mexicano, bueno, no sé si es mexicano, pero nosotros lo decimos: dime con quién andas y te diré quién eres. El compartir con otras personas nos va a hacer iguales a ellos, nos va a hacer que nos gusten algunas cosas iguales, ¿sí? Si yo ando con personas que les gusta a las drogas, va a llegar el momento en que yo también las voy a empezar a usar. Si yo ando con personas que les gusta andar en los vicios, al rato voy a andar yo en eso. ¿Por qué? Porque esas amistades influyen conscientemente o inconscientemente en mí. ¿Sí? Jesús influyó en la vida de Juan para ser quien tenía que ser. La amistad de Jesús influye en Juan. La amistad de Juan con Jesús fue de tal influencia que de hijos del trueno pasó a ser el apóstol amado. Ese de hijos del trueno, yo no sé ustedes, pero a mí me suena como que pues eran caladotes los muchachos, ¿sí? Y digo muchachos porque estaban jóvenes, ¿verdad? Y pues no eran unas personas así muy blanditas, me imagino que si les decían algo luego se alteraban, ¿sí? Jesús, su influencia, su vida, su andar con él influyó en la vida de Juan a tal grado.
Juan llegó a ser uno de los patriarcas de la iglesia cuando al fin entendió y fue influido por el amor de Cristo. Los apóstoles empezaron a seguir a Jesús durante un periodo de más o menos de 3 años. En 3 años ellos aprendieron quién era Jesús. Ellos aprendieron cómo debe ser el seguidor de Jesús, cómo debe de ser un cristiano. Y eso lo vemos en las vidas de cada uno de los apóstoles. Y fue tanta la influencia de ellos que cambiaron al mundo. La influencia de Jesús influyó en ellos y ellos influyeron a todo el mundo. Gracias a Dios, porque fue Dios quien influyó en la vida de ellos para ser quien son. La amistad de Cristo puede influir en nuestras vidas al grado que nos cambia completamente. En mi mente y en mi vida he visto ese milagro en muchas personas. Sí, a través de los años, yo he estado en la iglesia toda mi vida, y a través de los años he visto cómo personas han cambiado, cómo personas han sido influidas por Cristo para dar un cambio en sus vidas de 180 grados. Y siempre hay 2 personas que se me vienen a la mente. ¿Sí? Ya las 2 ya no están con nosotros, están en la presencia de Dios. ¿Sí? Completamente diferente fue el cambio que hubo en ellos de ser un criminal, uno de ellos llegó a ser pastor. ¿Sí? El amor de Cristo hacia ellos fue tan grande que nunca más volvieron a hacer lo mismo. La influencia que Jesús hizo en las vidas de esas personas fue tan fuerte y fue tan grande que cambió toda su vida, cambió todo el mundo. ¿Sí? Así es la influencia que puede tener Cristo en tu vida. Jesús quiere buscarte y tomarte como uno de sus hijos. Solo espera que tú le aceptes y le dejes ser parte de tu vida. Él quiere influir en tu hogar. Él quiere influir en tu trabajo, en tu matrimonio, en cualquier área de tu vida donde está mal. Él quiere ayudarte a mejorar. Quiere ayudarte a cambiar. Y esa influencia solo Cristo la da. ¿Sí? Solo necesita reconocer quién es. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo a morir por tus pecados y por los míos. Que cuando yo vengo a Él y le reconozco como Hijo de Dios y le acepto como mi Salvador, entonces su influencia va a cambiar mi vida, va a cambiar la vida de los que están a nuestro alrededor. Dale esa oportunidad, ¿sí? Para que Él cambie tu vida y tengas una vida extraordinaria. No sé, no me lo puedo imaginar. A lo mejor mi capacidad mental no es tan grande como para ver cómo un Juan, hijo del trueno, llegó a ser un apóstol del amor, que fue capaz de dar su vida por lo que creía, solo porque fue influido por la vida de Jesús. Así puede ser tu vida también. Puede ser influida a través de Jesús. La respuesta es tuya. ¿Sí? Jesús transforma la vida de Juan para bien. Juan pasó de ser hijo del trueno a ser el discípulo amado. Juan llegó a ser el apóstol del amor. Jesús tiene el poder para transformar las vidas, tu vida, mi vida. Jesús puede transformarte si tú aceptas su amistad y su amor. Es todo lo que tienes que hacer. Ir a Él y reconocerle como tu Señor y como tu Salvador. Oremos. Amantísimo Señor y Padre nuestro, gracias Señor te damos porque nuevamente nos permite estar
en tu presencia, Señor, y porque podemos ver el cambio que tú puedes hacer en cada uno de nosotros, Señor. Podemos ver la influencia que tú puedes hacer en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, con nuestros amigos, con nuestras amistades, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Gracias por eso, porque nos has dado la oportunidad de conocerte, nos has dado la oportunidad de ser transformados por ti, Señor. Y seguimos trabajando, Señor, seguimos adelante con esa transformación y sabemos que tú estás ahí mostrándonos y enseñándonos el camino. Pongo en tus manos cada uno de mis hermanos que están escuchando y aquellos que aún no te han reconocido, sino que aún no han entregado sus vidas. Darles la oportunidad de que conozcan tu rostro, Señor, de que te conozcan como un amigo que quiere ofrecer la vida eterna, Señor. Esto lo ponemos pues en tus santas manos, en el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que la escuelita bíblica de vacaciones haya sido de bendición. Hoy es el último día, así es que hoy terminamos con esta escuelita. Que Dios les bendiga y pues aquí estamos. Hasta luego.